bueno, a continuar con el tema de hoy. ¿Qué tema estábamos viendo? Pues estabas viendo, hermano, pues los 10 mandamientos y referente al adulterio o el adulterio o el otro, ¿cómo se llama? No adulterar. No adulterar. Y Ujú. viendo también lo que es, lo que significaba lo exacto y lo justo de todo lo que es. Sí, porque realmente cuando vemos el tema eh, al empezar a ver el tema de la palabra de no cometerás adulterio, efectivamente a muchos nos viene en mente la parte que todo mundo conoce, ¿no? La parte que todo mundo teme, incluso hasta repudia. Y vimos que el no cometer adulterio, pues son muchas cosas, ¿no? No adulterar la balanza, las pesas, las medidas, los documentos. Y es algo curioso. ¿Qué es lo que se encuentra impreso en un documento? Pues información valiosa de, pues lo que sea de una casa o de un dinero, no, bueno, pues de muchas cosas puede ser un documento valioso, ¿no? Exactamente, en un documento podemos ver un contrato, un convenio, un acuerdo, ¿sí? Y, y, y hablando de acuerdos, pues estamos hablando que el no adulterar un documento, no adulterar un acuerdo. ¿Por qué firmamos documentos? ¿Por qué es necesario crear esos documentos? ¿Qué plasmamos en ellos? Lo que nosotros hablamos, ¿sí? Los puntos de acuerdo que nosotros tenemos y en lo cual, bueno, ahí dejamos especificado qué es lo que estamos acordando. Ahora bien, cuando nosotros adulteramos ese documento, es precisamente que no estamos respetando esos acuerdos. Y lo mismo sucede con las pesas y las balanzas y las medidas. Ahora bien, ahorita ya vamos a entrar al tema que a todos nos inquieta, la parte del adulterio desde el punto de vista sexual. Pregunta, y aquí es uno para analizarlo y entenderlo, ¿por qué es importante la parte sexual para los seres humanos? Y analícenlo. ¿Qué tan importante es la parte sexual para el ser humano? Que esa palabra de adulterio es lo primero con lo que lo vinculamos, con la parte sexual. ¿Por qué es tan importante? ¿Lo han analizado alguna vez? ¿Lo han pensado en alguna ocasión? Gloria. Porque ahí depende la sobrevivencia del ser humano. De ahí depende que nuestra especie se conserve. De ahí depende que siga habiendo descendencia. Si lo vemos desde el punto de vista de mandamiento de Dios, en el cual estableció que nos multipliquemos y nos reproduzcamos y que nos hagamos muchos, es para algo, para conservar la especie, para que esta raza humana siga en pie sobre la tierra. Si fuéramos una especie extremadamente asexual, hace muchos siglos ya nos hubiéramos extinguido. Entonces,
porque es importante precisamente por el tema de conservar la especie, conservar la familia, ¿sí? Gracias a ello, pues hay descendencia, hay nietos, ¿sí? Y si lo han observado entre nosotros, los que somos creyentes, el conocimiento de Dios ha ido pasando de generación a generación. Entonces, sí es una parte muy importante en la existencia del ser humano. Y tan importante es que cuando hablamos del adulterio, es lo primero con lo que lo relacionamos. Habíamos hablado que el adulterio desde el punto de vista ético y moral es básicamente engañar y defraudar la confianza que se tiene. Una de ambas partes, quienes han firmado ese convenio, ha defraudado y engañado, ha rompido, ha roto ese convenio. Cuando ustedes firmaron un contrato matrimonial, ¿qué establecieron en ese contrato matrimonial? ¿Alguien se acuerda cuando firmó su contrato matrimonial? ¿Qué es lo que estableció ahí? ¿Qué fue lo que habló con la otra parte y se estableció en ese contrato? Fidelidad. ¿Sí me escuchaste? Ajá, ¿qué más? Ay, respeto, ¿Qué más? apoyo emocional y económico. Ajá. Y pues creo que básicamente eso es lo más importante. Ok. Y pareciera que todos, es lo que buscábamos, ¿no? En ese momento, al momento de firmar un contrato. ¿Qué es el matrimonio? A ver, si alguien me lo... Digo, porque va a haber otro tema específicamente del matrimonio. Ahorita vas a hacer como que medio entender un poco el concepto. Sí vamos a hablar más a fondo del matrimonio, pero cuando ustedes pasaron a firmar ante el juez, ¿qué fue lo que firmamos? ¿Qué tipo de contrato firmamos? Firmamos un contrato civil y en el cual le dimos, creamos una pequeña institución, una pequeña sociedad en ese matrimonio, ¿sí? Y ese pequeño matrimonio, por lo regular lleva los dos apellidos, el apellido paterno de una parte y el de la otra parte. González y González, ¿no? Ejemplo. Y lo que dice Maribel, que es básicamente lo que, bueno, muchos buscan en ese contrato. Lealtad, respeto, compromiso. Y lo que se haya platicado antes de firmar ese contrato. Ahora bien, todo lo que platicamos y todo lo que dijimos y todo lo que se dijo se supone que está respaldado por ese documento. Y ese documento, cuando no se respeta, es cuando hemos adulterado esa relación. Ahora bien, la forma de adulterar una relación no solamente es la parte física. Dirán algunos, bueno, es que es lo principal. Les digo, es que lo vemos de ese modo porque somos seres muy sexuales. Y se han puesto a pensar que la forma en que esa relación civil se adulteró no pudo ser desde el momento en que se quebrantó el pacto de conservar la comunicación y el respeto mutuo. También. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que se conserve
dentro de esa sociedad la comunicación, el respeto, el compromiso, la lealtad, ¿sí? Más allá de la fidelidad, también la lealtad. Que hoy en día, el tema del respeto y la lealtad, pues ya está como que muy en declive. Porque muchos o muchas exigen fidelidad sexual. Pero ¿qué sucede cuando se quebranta esa fidelidad sexual? A lo mejor esa fidelidad sexual simplemente fue lo último que se quebrantó. No sabemos. Hay muchas situaciones, son distintas situaciones en cada una de las pequeñas sociedades civiles que cada quien formó, que eso pudo haber sido ya lo último que se rompió. Ahora bien, todos nosotros estamos creyendo en un Dios que nos puso ciertos estatutos y ciertas reglas y creemos y queremos y buscamos respetar esos lineamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Veamos lo que dice Proverbios 11:1. Proverbios 11:1, Proverbios 16:11 y Proverbios 20:11. Pero arrancamos con el 11:1. Leo. Esos pasajes son para rematar lo del viernes pasado. Leo, hermano. Sí, por favor. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Uh-huh. Vamos para rematar porque creo que nos quedamos pendientes con la semana pasada. El 16:11. El 16:11. Peso y balanza justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Uh-huh. Y el 20:10. Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas son abominación a Jehová. Uh-huh. Ok. Aquí rematamos lo de las pesas y las medidas y las balanzas. Pero ¿cuál es el común denominador al no respetar las medidas? Es el engaño. ¿Sí? El engaño en que estás haciendo creer algo que no es. Yo te estoy haciendo creer que te estoy vendiendo 1 kilo de X semilla, cuando en realidad yo sé que lo que te estoy dando son 850 gramos. Es el engaño. Exactamente, hecho es por amor al prójimo. Por eso en la regla áurea dice, todo lo que quieras que hagan contigo, hazlo tú primero. Ok. Entonces, es precisamente el engaño. El hacer creer algo que no es. Y de aquí ya nos pasamos a la parte que a todos nos inquieta, a la parte con lo cual primeramente relacionamos esa palabra del adulterio. Fíjense que el tema del adulterio es un tema muy delicado, muy extenso. Por ahí si nos metemos a leer un poquito cómo lo manejan los hebreos, lo manejaron y lo manejan hoy en día, vemos que
tema de conformar un matrimonio, una sociedad civil, es muy importante para ellos. Aquí la pregunta que yo hago de este lado del planeta y para nosotros aquí en América, ¿cómo conceptualizamos el matrimonio? ¿Para qué nos casamos? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el primer requisito que ponemos para casarnos? Pues el amor, que estén enamorados. Es el primero que ponemos, el estar enamorados, ¿sí? En el cual estás tú diciendo y estás afirmando y confirmando que quieres o amas a esa persona, que te interesa estar con esa persona. ¿Y qué sucede cuando se quebranta esa palabra? O peor aún, no que la hayas quebrantado, que tus intenciones al momento de juntarte con esa persona no era la parte del amor y del cariño, era una intención económica, era un beneficio. Peor aún, una de las partes llevaba un interés por un interés y un beneficio económico, mientras que la otra parte estaba completamente enamorada. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la fornicación? Que no era tanto el tema del acto sexual, que también pues, los seres humanos somos, sino el tema de vender. O sea, a lo que voy con esto, cuando te casas por un interés económico, que sería el tema de la fornicación. Aquí también el tema de que una de las partes va enamorada, va con intención de hacer equipo, por cariño a la otra parte, y la otra parte va por un interés económico. Ahí, ¿quién es el primero que está adulterando? Es el que va por el interés económico y casi siempre ese tipo de matrimonios fracasan. Siempre, siempre. A no ser que ambas partes desde el inicio hayan dejado muy en claro que la unión matrimonial, ese contrato civil, era por un convenio para hacer más grandes las fortunas, hablando de gente de mucho dinero, para hacer más grandes las fortunas o salvar los negocios, bueno, pues ya sabes que va sobre eso y el convenio va sobre esa línea. No hay ningún engaño. ¿Sí? El adulterio sería cuando quebrantas ese contrato y quieres modificar las acciones que ya se habían platicado. Ahí sí sería el adulterio. ¿Sí me estoy comunicando? Pero si ambas partes van por el tema del cariño y una de ellas su intención realmente no era la parte del cariño, ahí sí se está cometiendo un adulterio. Está engañando, está quebrantando ese pacto. ¿Qué tan delicado es? Bueno, el tema del contrato matrimonial, por ejemplo, para los hebreos, los judíos ortodoxos, pregunta, simplemente hoy en día en América, aquí en América, ¿quién llega al matrimonio? ¿Quién llega a hacer un contrato civil en pureza física? Que no haya conocido mujer u hombre. O sea, ya ven cómo se empieza a complicar el asunto. Ahora, porque si dices tú, perfecto, voy a hacer contrato con esa persona por cariño, el pasado no importa. Ajá. Y resulta que después de unos cuantos años vota el pasado y afecta a ese presente, entonces sí estuvo, se afectó. Ahora, si la otra parte lo sabía perfectamente y estaba consciente de eso, nunca hubo engaño, estaba consciente
del contrato que estaba firmando. Pero si se ocultaron muchas cosas, fíjate que, después de 20 años, ¿no? No, fíjate que cuando era jovencito, yo vendía drogas, me maté como unas 100 personas, me escondí de la policía y y ahorita pues ya me localizaron y tengo que cumplir sentencias después de 20 años. ¿Y por qué no dijiste eso en su momento? ¿Por qué no lo comentaste? ¿Por qué lo ocultaste? Fíjate que en su momento yo fui dama de compañía y de repente me dan ganas de regresar a ese antiguo negocio. ¿Por qué no lo dijiste? La importancia de abrirnos plenamente. Entonces, ¿quién es ahí el que falló ahí primeramente? El que ocultó la información, el que engañó. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no fue abierto? ¿Por qué no dijo desde el inicio cuáles eran realmente sus intenciones? Pues porque a lo mejor si lo dice, la persona que le gustaba lo iba a rechazar, no ¿Le lo iba gustaba? a aceptar. ¿Le O, gustaba lo que venía? bueno, pues sí. ¿No? Sí, y fíjense que, por ejemplo, hoy en día, hablando de los judíos ortodoxos, este, siguen procurando llegar al matrimonio limpios, intactos, que, que la persona con la cual firmó ese contrato civil, hizo esa ceremonia religiosa, es la primera persona en su vida. Se supone que para eso es el noviazgo, ¿no? Para conocerse, para saber cuáles son tus costumbres, porque son dos familias, dos maneras diferentes de educación que van a unirse. Entonces, el noviazgo es para empezar a conocerse. El problema es que actualmente muchos jóvenes, ¿verdad? Enseguida que conocen a una persona, tienen relaciones con ellas o con ellos, se embarazan y se tienen que casar a la carrera. Entonces, ese es el problema actualmente que tiene la sociedad. O deja eso, que ni siquiera se casan, ya ni siquiera que se quieren responsabilizar de esa parte. Porque, digo, sí aquí en América tenemos esa complicación, porque efectivamente lo que dices, porque además, ah, digo, no sé qué tan cierto sea, pero en las series gringas hasta parece que es competencia, o sea, date prisa en perder tu virginidad y y ten la lista más larga que puedas hacerte lo antes posible. No entiendo cuál es esa prisa, pero bueno. Y aquí el tema es cuando ya se quiere firmar un contrato, se quiere hacer un compromiso, ¿en qué condiciones llegas? Ahora bien, en sociedades en que eso no es importante, bueno, pues no le darán la importancia. Para nosotros lo que alcanzamos a entender qué tan importante es esa parte. Y les digo, dentro de los judíos ortodoxos y específicamente en el Talmud se menciona la parte de por qué es importante llegar puros al matrimonio. Y bueno, ellos desde ese punto de vista protegen la pureza sexual antes del matrimonio porque significa mantener, cuidar su propio cuerpo, respetar su propio cuerpo, porque consideran que el cuerpo y el acto de la intimidad entregado en matrimonio es un acto sagrado y de honra hacia Dios. Fíjense cómo lo ven.
Acá, pues aquí no se ve así, simplemente se está en la fiesta, pasa lo que pasa este fin de semana, la siguiente semana con otra situación distinta y cada semana es distinta situación. Entonces, ¿qué pasa con ese acto de intimidad? Fíjense que cuando se menciona que en ese acto de intimidad no solamente es un vínculo físico, sino es un vínculo emocional, ellos lo que están haciendo es proteger, no solamente protegerse de enfermedades, ¿sí? Porque de modo que no ignoremos que a través de un acto se pueden transmitir enfermedades. También protegen sus vínculos afectivos. O sea, no enamorarse de cualquiera. Se enamoran y se entregan específicamente con la persona con la que han hecho un compromiso. Entonces, vean lo importante que ya se habla de compromiso, se habla de respeto y se habla de un vínculo específicamente con quien respalda ese compromiso, con quien respeta ese compromiso. Y es ahí donde podemos entender por qué es tan castigado el tema del adulterio cuando se quebranta ese pacto. Y bueno, para entender qué tan conscientes y qué tanto debemos tener cuidado con la conciencia y tener los buenos sentimientos, veamos lo que dice Proverbios 6:32 respecto ya al tema del adulterio desde el punto de vista sexual. Proverbios 6:32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Exactamente. Entonces, fíjate cómo lo dice, dice, cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia alma. Y aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué está arruinando su alma? Ahí te pide la palabra mi tía Meche o mi mamá, no sé. Adelante, adelante. Adelante. Habían levantado la mano. Creo que no tiene el micro. No, no se oye. Que no soy el micrófono. Ok. Bueno, entonces, si vemos esta parte de que está arruinando su alma, ¿por qué? Podemos entender por toda la serie de consecuencias negativas que se acarrean después de un acto de este tipo. Pero aquí pareciera que estamos cayendo ya en un juego de a ver quién tiene los mejores argumentos para castigar la otra parte. Repito, en una relación de pareja, en un vínculo matrimonial, ¿sí? Cuando no se respeta esa comunicación, cuando no hay un respeto a la otra parte, repito, Ya se escucha. Adelante, adelante, te escuchamos. Sí, es que te quiero comentar que ya el adulterio ya no se configura en el Código Penal, ¿sí? Ya nada más está considerado, pues, aquí en las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque, pues, pues ya para la gente, ¿verdad? Ya no tiene relevancia, ¿no? Pero para nuestro Padre Celestial, pues sí, ¿no? Eso es todo.
por todas las situaciones complejas que se desencadenan después de esto, ¿no? Gracias, mana, Jehová te bendiga. Lo que está mencionando nuestra hermana Mechita, lo encontrábamos en el Código Civil para la Ciudad de México o Distrito Federal en el 2008 hacia atrás en el artículo 177. Actualmente ya está derogado para la Ciudad de México. No existe ya el adulterio en la Ciudad de México. Ya no existe el adulterio. Ya no es causal de divorcio. No. Ya no es causal de divorcio el adulterio. Ya no existe. Ujú. Ahora bien, y ahí es aquí donde entramos en la parte de si estamos por leyes o estamos por conciencia. O como decíamos antaño, estamos por gracia o estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque por ley ya no existe. Pero efectivamente, tú como ser consciente, un ser racional, ¿sí? ¿Cómo estás actuando? O mejor, ¿cómo te estás defendiendo ante una situación así? Porque dirán, bueno, el adulterio es solamente en el contrato civil. Yo te pregunto, si vives con una persona en la cual los dos han hablado abiertamente que se quieren mucho y decidieron vivir juntos sin contrato civil, y una de las partes se aleja, ¿no comete adulterio? Por el hecho de que no existió un contrato civil, ¿no comete adulterio? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Puede ser que sí. Claro que lo está cometiendo, porque está quebrantando, ¿sí?, ese compromiso que había hecho contigo. Si lo quieres decir en palabras simples como exclusividad personal, para que no se escuche tan feo, lo está quebrantando. O tú lo estás quebrantando. Entonces, sí podemos hablar de un adulterio, aunque no hayas firmado un contrato civil, en el entendido o en la forma en que nosotros ya podemos entender las cosas. Sí, es que hay ruido aquí. Entonces, sí, para que no digamos, es que yo no me he casado con fulano, ¿sí? Como no me he casado con fulano, puedo estar con sultano, mengano y perengano. A ver, espérame, o sea, no has entendido muchas cosas entonces. O sea, no es el papel, ¿sí? Y lo que hemos mencionado muchas veces, no es lo que tú dices o lo que está en el papel. ¿Qué es lo que respalda el papel y qué es lo que respalda tus palabras? Tus hechos, tus acciones, ¿sí? Efectivamente, el documento te da una certeza jurídica, ¿sí? Pero las acciones es lo que respalda todo lo demás. Bueno, ya vimos en el Código Civil de la Ciudad de México, artículo 177, año 2008, ahí se derogó. Y para que veamos qué tan dura era la situación del adulterio en el Antiguo Testamento, veamos Levíticos 20:10. ¿20:10? Sí, por favor. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Así es, efectivamente. Y muchas dirán, sí, que se descabechen a mi marido por cochino adúltero. Ajá. Y si fueras tú la que le ayuda a un hombre
hacer el adúltero, ahí como que ya no te iba a gustar, ¿verdad? Ahí sí, ¿por qué no decimos, sí, que me la piden a mí por ser adúltero o adúltera? Como que ya cambia la cosa. ¿A quién le va a gustar morir? Le gustaría morir apedreado. Y el otro es Deuteronomio 22, 22, 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o mayugados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra le ofreceréis. Ese. No, es Deuteronomio 22, 22. 22, 24. 22, 24. Ajá. Pues leí 24 o 22. ¿Es Levítico o Deuteronomio? Deuteronomio 22. Hermano, perdón. Deuteronomio 24. 22, 24. Uh-huh. Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. Así es. Entonces vean lo complicado que era el adulterio en ese momento. Ya aquí para la Ciudad de México, ok, no morimos lapidados, simple y sencillamente no quieres seguir en ese vínculo. Vas, solicitas tu divorcio, ves lo que se tenga que respaldar y ya se acabó el vínculo, el contrato civil. Entonces, bueno, hoy es miércoles, entregamos la guardia. Estaba por ahí nuestro hermano Jaime.